Gracias por participar en mi canal. Recuerda activar las campanitas para recibir notificaciones de los videos que subo a diario. Hola, bienvenidos a nuestra clase de algoritmos. El día de hoy veremos el ciclo mientras. El ciclo mientras o ciclo while es uno de los más usados para repetir una secuencia de instrucciones que se basa en el cumplimiento de una expresión determinada. Es decir, es necesario que la expresión se cumpla para ingresar y permanecerá dentro del ciclo de instrucciones mientras la expresión se siga cumpliendo. Veamos cómo queda esto en pseudocódigo. Entonces tendríamos que colocar algo así como mientras, colocar aquí la expresión que tiene que cumplirse. Observa que cuando yo ingrese, si esta expresión no se cumple, él saldría del fin mientras. Pero si la expresión se cumple desde el inicio, entonces él ejecutaría esta secuencia de acciones, que puede ser una o muchas líneas, no interesa la cantidad. Y cuando ya quieras acabar el ciclo de instrucciones, utilizas fin mientras. Entonces, así va a funcionar el pseudocódigo. Miremos cómo queda en diagrama de flujo. Entonces, aquí a mano izquierda tenemos nuestro diagrama de flujo tradicional y a mano derecha tenemos aquí nuestro diagrama de flujo en la herramienta PSInt. Entonces, por ejemplo, como la condición para el mientras tiene que ser algo que debe cumplirse de entrada, lo primero que debemos hacer es crear un proceso en el cual definamos una variable o un proceso en el cual definamos una condición de entrada. En este caso, por ejemplo, yo le coloco que intento sea igual a 3. Y el mientras lo defino como un if, en el cual yo debo decirle que mientras los intentos sean mayor a 0, si sí se cumple esta condición, entonces él irá a ejecutar los procesos que están dentro del mientras. Pero cuando ya deje de cumplirse esa condición, él retornará y saldrá. Y finalizará el algoritmo. Bien, pero hagamos esto a través de un problema. Por ejemplo, supongamos que queremos ingresar a un sistema de información. Entonces le debemos pedir la clave de acceso al usuario. Y si la clave de acceso no concuerda con una que tenemos definida, o si se ha equivocado más de 3 veces el usuario a escribir la clave, pues obviamente no vamos a dejar que el usuario ingrese a nuestro sistema de información. Entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada para nuestro algoritmo? Entonces yo le pediría primero al usuario la clave y colocaría una variable la cual la inicializo en 3 para decirle a él que pues tenemos 3 intentos posibles. ¿Cuáles serían nuestros procesos? Tendremos que validar si la clave que el usuario digitó, esa clave está bien, porque si está mal, pues obviamente reducimos los intentos en 1 porque se equivocó. Y si la clave es errónea, se la pedimos nuevamente. Pero si los intentos ya llegaron a 0, pues ya no tengo que pedirle la clave, sino salirme del sistema. Y si la clave está correcta, pues simplemente debo decirle, oiga, pues ya puede ingresar al sistema y no hay que hacer nada más. Bien, ¿y cuál sería nuestra salida? Vamos a colocar una salida que sea el ingreso al sistema, o sea, darle la bienvenida al usuario porque logró indicar su clave de acceso y no tuvo que repetir las claves o usarla más de 3 veces. Bien, entonces vamos a nuestra herramienta de PSInt y vamos a ver el uso del ciclo mientras en PSInt. Bien, entonces una vez estamos en PSInt, vamos a crear un algoritmo para que aprendas a utilizar mientras. Mientras es un ciclo que nos permite ejecutar mientras se cumpla una determinada condición. Entonces, como título para este proceso, vamos a colocarle ciclo mientras. Entonces, para este ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, que una persona va a ingresar una clave de acceso. Le vamos a dar 3 oportunidades de ingresar con esa clave de acceso. Si la persona se equivoca por 3 veces, pues tenemos que salirnos. Y también, si resulta que la persona no digitó la clave correctamente, pues tampoco debe permitir el ingreso al sistema. Entonces, para esto vamos a crear inicialmente una variable, llamémosla intentos. Entonces, ¿cuántos intentos tiene una persona normalmente para una clave de acceso? 3. Entonces, creamos una variable llamada intentos y le asignamos el valor 3.
Ahora vamos a crear una clave. Supongo que esta es una variable que contiene la clave, que es la clave que la persona debe utilizar. Entonces voy a colocar, por ejemplo, una clave que es la que va a tener que digitar la persona. Por ejemplo, coloquémosle numeral mayo 2020 pesos. Así tal cual la ves en pantalla. O coloca la clave que tú quieras para este algoritmo. Ahora bien, voy a decir que escriba en pantalla clave de acceso para que la persona sepa qué va a capturar. Y aquí voy a leer entonces una variable. Le coloco, por ejemplo, clave digitada. Ahora bien, observa cómo vamos a hacer el mientras. Entonces le colocamos simplemente mientras clave digitada diferente de clave real, y hay que usar esa palabra ahí que es el conector como el ciclo, como vimos el operador AND en su momento, y intentos le quedan más de uno a hacer. Entonces ahí está la clave del ciclo mientras. Yo le defino aquí una condición, en este caso la condición es una condición doble. Entonces yo le digo que mientras la clave digitada sea diferente a la real, o sea, no digitó una clave y que concuerde con la que yo especifiqué acá arriba, y que tenga todavía intentos vigentes, entonces haga lo siguiente. Y acabo con fin mientras. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí adentro? Aquí adentro, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntarle si la clave digitada es diferente de clave real. Entonces recuerda que ponemos el condicional simple. El condicional simple era simplemente colocar el valor sí y no colocar un sí no. Pero esto es un condicional doble. ¿Por qué? Porque si digito la clave, entonces tengo que hacer algo, y si no la digito, pues tengo que hacer otra cosa. Entonces aquí colocamos escribir clave incorrecta. O sea, en caso de que la clave digitada sea diferente de la clave real. Entonces cuando eso pasa, yo tengo que decirle que los intentos le quedan -1. Le resto un intento porque le di 3 intentos y ya le queda 1 porque se equivocó en esta vez. Y le voy a escribir al usuario y le digo, ojo, le quedan intentos, que es mi variable en la cual yo coloqué cuántos intentos le quedaban a la persona. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues leamos nuevamente la clave. ¿Esto por qué lo ponemos aquí dentro del mientras? O sea, que ya lo tenemos aquí arriba. Lo coloco dentro del mientras, ¿por qué? Porque obviamente la primera vez que yo digito una clave, entro al mientras. ¿Por qué? Porque seguramente esto, si se cumple, quiere decir que debo ingresar. Y si coloco esto leer clave digitada por fuera, es para que por dentro no se vaya a leer 2 veces una clave. Ahora bien, una vez yo leo esa clave digitada, yo digo, si no, que es el condicional doble, escribir bienvenido al sistema. O sea que la persona digitó correctamente la clave. Y termina el fin sí. Entonces observa que mientras, él se va a quedar aquí leyendo 3, 2, 1, y ya cuando se equivoque por tercera vez va a salir. ¿Por qué? Porque la condición es esto. Clave digitada sea diferente de la clave real, y siempre y cuando me queden intentos, porque ya si me quedan menos intentos, pues ya no tengo que ingresar. Entonces, después de que yo salgo de este ciclo, mientras, puedo salir de 2 maneras. La primera es que él digitó la clave bien, y la segunda, que la clave está mal y que los intentos ya pasaron de 3. Entonces vuelvo y pregunto, si clave digitada es igual a clave real, entonces vamos a hacer un condicional doble nuevamente. Y vamos a colocar escribir bienvenido al sistema. Y por si no, vamos a colocar lo siguiente. Y por si no, vamos a colocar escribir acceso denegado.
Y con esto terminamos el algoritmo. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué tal nos quedó. Entonces recuerda que primero validamos la sintaxis. Y si todo está bien, sintaxis correcta, quiere decir que no me equivoqué en ninguna letra, coma o punto que haya faltado por acá. Entonces los ejecutamos acá. Y observa la ejecución. Clave de acceso. Entonces voy a colocar, por ejemplo, no, Pepito. Ahí se ve la clave de acceso, pero pues obviamente esto está hecho es para algoritmos, ¿no? No está hecho en forma segura. Me dice clave incorrecta, le quedan 2 intentos. Yo digo, uy, no era Pepito, entonces ¿qué sería la clave? Alejo. Me dice, no, clave incorrecta, le queda 1 intento. Y voy a repetir. Puede decir, no, es Alejo, pero en mayúscula. Enter. Y me dice acceso denegado. ¿Por qué? Porque ya usé las 3 oportunidades y no logré la clave. Entonces, esa es una ejecución mostrando que el mientras funcionó usando mientras me quedaran los intentos y la clave no fuera la real. Ahora ejecutémoslo, pero colocando la clave correcta. Por ejemplo, voy a decirle una clave cualquiera primero. Digamos, julio 2020. No, me quedan 2 intentos. Entonces ahora sí coloquemos la clave que es numeral mayo 2020 pesos, que es la clave que tenemos acá arriba, ¿no? Y le damos enter. Entonces observa que él me dice bienvenido al sistema y finaliza la ejecución. Entonces aquí es donde tú puedes enlazar mientras para capturar una clave de acceso, por ejemplo, y después cuando ya le das bienvenida al sistema, pues puedes llamar a una función y ejecutar, por ejemplo, un menú de opciones, que eso lo veremos en otro capítulo en la cual usaremos un ciclo para poder ver un menú de opciones. Bien, ahora veamos cómo quedó nuestro diagrama de flujo. Entonces recuerda que aquí puedes ver el diagrama de flujo, le das clic acá. Y este sería nuestro diagrama de flujo. Recuerda que podemos usar aquí el botoncito que está aquí, el color azul, para extender las definiciones. Y este sería nuestro diagrama de flujo para el algoritmo que hicimos del ciclo mientras. Entonces mira que aquí defino unas variables, intentos igual a 3, la clave que yo quiero que él coloque, pongo en pantalla el letrero clave de acceso, pido una variable que es clave digitada, y entonces aquí viene el mientras. Mientras que clave digitada sea diferente de clave real y los intentos me queden todavía al menos 1, entonces ¿qué va a hacer? Entonces todo lo que él va a hacer está aquí debajo. Y si ya me pasé, no cumplo ya esta condición, falso, entonces me voy para acá, capturo la clave, pregunto si esta clave digital es igual a la clave real, y si es sí, pues le doy ingreso al sistema, y si es no, pues acceso denegado, porque ya vencieron las 3 veces que le di la oportunidad de crear. Mientras él esté dentro del ciclo mientras, pues él pedirá la clave, la validará, y dirá si es clave correcta o no, que la clave está mal, le resta los intentos, me indica cuántos intentos quedan, y vuelvo y capturo la clave, y sigo quedándome aquí en el mientras, hasta que el usuario cumpla la condición de estas claves. Y este sería el diagrama de flujo para el algoritmo del ciclo mientras. Bien, ahora vamos al lenguaje C++ y vamos a crear un programa para mostrarte cómo se hace el ciclo mientras en C++. Bien, vamos a hacer nuestro programa para utilizar mientras. Entonces, recuerda que siempre empezamos nuestro programa con un comentario. /* de múltiples líneas. Y vamos a decir, por ejemplo, que nuestro archivo se va a llamar mientras.cpp. Y en autor vas a colocar tu nombre. Y recuerda que cerramos el comentario de múltiple línea con */. Ahora incluyamos nuestras librerías que de costumbre estamos utilizando. La stdio.h y también vamos a incluir nuestra librería conio.h. Bien, empecemos el main de nuestro programa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un programa el cual nos permita capturar una clave de acceso y le vamos a dar 3 intentos al usuario para digitar esta clave. Si el usuario en los 3 intentos no logra dar con la clave que vamos a guardar, entonces debe salirse. Pero si el usuario digita correctamente la clave y no usa los 3 intentos, sino lo hace en el primero, en el segundo, en el tercer intento,
pues deben dejarlo ingresar al sistema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable de tipo entera que vamos a usar para definir la cantidad de intentos. Por ejemplo, b intentos igual a 3. O sea, la cantidad máxima de intentos. Y vamos a usar una variable de tipo char, la cual va a contener cuál va a ser la clave real. Entonces coloquémosla así, variable clave real. Esta variable va a ser un tipo array, entonces le vamos a colocar que va a ser de 10 posiciones y va a contener la palabra que es la clave para que el usuario pueda entrar. Por ejemplo, voy a colocar mayo 2020 con M mayúscula, así como lo ves. Ahora voy a crear otra variable para que usemos con la clave que indicó el usuario. Entonces, variable clave indicada. E igualmente la vamos a colocar que tenga que ser un array de 10 posiciones. Esto para que cada carácter que compone la clave pues esté dentro de una casilla en el array. Bien, vamos a usar ahora una variable para saber si el usuario pasó o no pasó, o sea, si el usuario logró la clave o no logró la clave después de los intentos. Y con esta variable voy a controlar si el usuario sí merece entrar al sistema o no. Entonces creemos una llamada, por ejemplo, ver menú. Y le vamos a colocar que el valor inicial de esta variable va a ser 0, que 0 va a ser nuestro indicador de que no puede ingresar al sistema. Bien, entonces vamos a hacer aquí nuestro while. Entonces observa. Vamos a decirle, mientras while variable intentos mayor a 0, quiere decir que sí tengo que poder entrar. Entonces aquí voy a hacer mi programa. Voy a abrir pantalla, voy a abrir corchete y aquí coloco CLR SCR y limpiamos pantalla. Y como dijimos, vamos a colocarle, por ejemplo, que imprima en pantalla clave de acceso para que sepa que le estoy pidiendo la clave de acceso. Y a continuación voy a hacer un scanf y este scanf lo voy a hacer para que lea una cadena. Porcentaje S y le coloco ampersand B clave indicada. Entonces en clave indicada voy a guardar lo que el usuario digite. Y luego voy a reducir los intentos. ¿Por qué? Porque acabé de digitar una clave, entonces tengo que validarla, pero ya es un intento como tal. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a validar que si la clave que él indicó en la variable clave indicada es igual o no a la variable que está en B clave real, que es donde digitamos cuál iba a ser la cadena válida para poder entrar al sistema. Entonces voy a usar un if y este if va a ser un condicional doble, en donde le vamos a colocar si, ojo a esto, strcmp, que es un string compare, que es básicamente una función que vamos a tener en el lenguaje para poder utilizar esta comparación. Para esto debemos también incluir aquí en la parte superior una librería que se va a llamar include string.h. Si no incluyes esta librería string.h, pues esta función no va a funcionar el strcmp. ¿Y qué hacemos con strcmp? Básicamente él recibe dos parámetros, que puede ser, por ejemplo, la primera cadena que quiero tener, por ejemplo, B clave indicada, y la segunda cadena que va a ser con la que se va a comparar, o sea, B clave real. Hay otro parámetro, pero no lo vamos a ver acá, simplemente es para que sepas que esto compara cadenas. Y voy a colocar que si esto es igual a 0, o sea, exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos si sí es igual a 0? Esta función me va a retornar un valor 0 si sí permite, si ve que ambas variables son iguales. O si no, me bota un valor diferente de 0 en caso de que no lo sean. Entonces, como esta es la parte de que hacemos en caso de que sí esté bien la clave de acceso, pues digamos al usuario, bienvenido al sistema. Y hagamos un salto de línea para que imprime en pantalla. Y automáticamente los intentos ya son 0. Esto se hará ¿para qué? Para que salgamos del while y no se vaya a quedar ahí. Y ver menú es igual a 1, o sea que sí tengo derecho a ver el menú de opciones. Bien, ¿qué nos falta?
hay que hacer un lado falso para esto, un condicional doble. Entonces por el lado falso voy a decir lo siguiente. Voy a decirle clave no válida, o sea que se equivocó, la clave de acceso no concuerda. Voy a decirle al usuario cuántas veces le faltan de intentos, cuántos intentos le faltan. Entonces le voy a decir le quedan, y por ejemplo voy a colocar un número y una cadena que digan 20 intentos y la palabra intentos. Entonces en pantalla irá a aparecer algo así como le quedan 1 intentos o le quedan 2 intentos, según si se equivocó. Recuerden que estoy por el lado falso, o sea, el lado donde la persona se equivocó. Vamos a hacer otro printf y voy a colocarle, por ejemplo, pulse enter. Esto para que no sea que simplemente diga clave no válida, le quedan 0 intentos, pulse enter y resulta que se salta la pantalla y no alcanzamos ni siquiera a leer el letrero. Entonces vamos a colocar un getCH. Bien. Y ahí terminaría la parte falsa de nuestro if. Recuerden cerrar todas las estructuras de información que abrimos y así no tendremos inconvenientes con esto. Bien, entonces hasta ahí va nuestro programa ya. Observa que aquí ya cerré el while con esta instrucción. Entonces el while completo, ahí lo ves en pantalla, va a hacer que mientras tenga intentos de captura, va a borrar pantalla, pedir clave de acceso, lee la clave de acceso, le resta 1 a los intentos, empezamos con un 3 al principio, o sea, después del primer intento ya estoy en 2, y comparo. Si la clave que indiqué es igual a la clave real, igual a 0 es porque quiere decir que esta función me devuelve 0, si está bien, o sea que si ambas son exactamente iguales, entonces imprima bienvenido al sistema, quite los intentos porque ya no estoy haciendo más intentos, simplemente voy a entrar al menú de opciones, ver menú igual 1, que sí tengo derecho a ver el menú, y por el lado falso le digo su clave no es válida, le quedan solamente tantos intentos, pulse enter para continuar. Listo. Entonces ahorita ya se supone que me salgo del while y acá hago lo demás. Entonces le digo, si ver menú es igual a 1, entonces ¿qué voy a hacer? O sea, sí tengo acceso al menú, sí digité la clave correctamente. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a borrar pantalla. Y a continuación voy a hacer, por ejemplo, un menú de opciones. Si quieres puedes copiar el otro programa que hicimos la vez pasada, en la cual hicimos otro menú de opciones, y lo puedes pegar aquí. Bien, dejemos por ahí el menú de opciones para no tener tantas opciones acá. Simplemente que ponga el título del menú de opciones. Y digámosle, pulsa Enter para terminar, por ejemplo. Se supone que aquí iría el cuerpo de tu programa, o llamas a la función que tiene el cuerpo de tu programa, para así poder ejecutar ya el programa porque ya superaste la clave de acceso. Y usamos nuestro getCH para que espere un momentico. Esto sería si el usuario sí puede ver el menú, pero ¿qué tal que haya llegado a los 3 intentos y no tenga derecho a ver el menú? Entonces para eso hacemos este lado else. Este lado else va a contener lo que haya que hacer para decir al usuario, lo siento, pero usted no tiene acceso. Entonces printf, acceso denegado. Y aquí nuevamente hagamos un getCH para que pulse alguna tecla. Cerramos nuestro lado falso y hacemos un return 0 para que nuestra función no nos ponga problemas en este main. Y por último cerramos nuestro programa. Bien, con esto terminamos el programa. Entonces vamos a compilarlo, a ver que todo esté funcionando correctamente inicialmente en compilación. Hay 2 errores. Entonces me dice, me faltó tener una cadena en la línea 21. Entonces mira que aquí me faltó la comilla doble y vuelvo a compilar nuevamente. 0 errores, 0 warning. Vamos y lo ejecutamos y ves el resultado. Entonces me pide la clave de acceso. Entonces recuerda que la clave de acceso que digitamos era una frase, era el nombre del mes mayo 2020. Y entonces yo, por ejemplo, le digo, no, yo escribo abril 2020. Bien, observa que me dice que me quedan solamente 2 intentos. Entonces le doy enter nuevamente
y por ejemplo digo, bueno, pienso que me acuerdo que era junio 2020. Me dice clave no válida, le queda un intento. Y si le digo ahora no, pues supongamos que era enero 2020. Clave no válida, le quedan 0 intentos. Doy enter y me dice acceso denegado. O sea, se cumplió el while en donde hice los 3 intentos y mientras estuve dentro del while pues me pidió la clave de acceso, pero ya acabó el while. Entonces me deniega el acceso y simplemente retorna al programa. Ahora hagámoslo por el lado correcto. Entonces yo podría decirle run y si digito la clave de acceso mayo 2020 y doy enter, observa que me muestra el menú principal y quiere decir que ya pude acceder al programa. Bien, démosle enter para terminar. Recuerda grabar este programa con el nombre mientras.cpp.